¿Alguna vez has sentido que enfrentas una batalla invisible? Un combate que no puedes ver, pero que afecta cada aspecto de tu vida. La Biblia nos habla de una protección divina, una armadura espiritual capaz de resguardarnos de estas fuerzas invisibles. En la carta a los Efesios, el apóstol Pablo describe esta armadura de Dios como un conjunto de elementos esenciales para todo creyente. Pero, ¿qué significa realmente esta armadura? ¿Por qué es tan relevante hoy? Te invitamos a quedarte hasta el final, donde revelaremos el elemento más poderoso de esta protección divina, aquel que cierra con broche de oro la defensa espiritual de todo cristiano. El cinturón de la verdad es el primer elemento mencionado en la armadura de Dios y se refiere a la base sobre la cual todo el conjunto espiritual se sostiene. En el contexto romano, el cinturón no solo aseguraba la armadura en su lugar, sino que también sostenía las armas y proporcionaba equilibrio y estabilidad al soldado. Al igual que el cinturón en una armadura física, la verdad en el ámbito espiritual asegura y fortalece al creyente, permitiéndole mantenerse firme en sus convicciones. En términos bíblicos, la verdad no se limita solo a la veracidad o sinceridad en el habla, es la revelación de Dios a través de su palabra, y es la esencia misma de Jesucristo, quien afirmó ser el camino, la verdad y la vida. Así, el cinturón de la verdad representa tanto la comprensión como la vivencia de las enseñanzas de Cristo. Es una verdad que no cambia, que da al creyente claridad en medio de la confusión y el caos del mundo, y le permite discernir entre lo verdadero y lo falso. Este elemento también invita a una vida de integridad y coherencia. El cinturón de la verdad implica no solo conocer la verdad de Dios, sino vivirla a diario, reflejando con nuestras acciones y palabras el carácter de Cristo. De esta manera, la verdad se convierte en una defensa contra las mentiras y engaños que intentan debilitar nuestra fe y desviarnos de nuestro propósito. Cuando un creyente está ceñido con la verdad, es menos propenso a ser arrastrado por las falsas enseñanzas o tentaciones que distorsionan los principios de Dios. Además, el cinturón de la verdad proporciona una seguridad interna, una confianza en que lo que se cree y practica no es simplemente una opinión o una filosofía, sino la verdad absoluta revelada por Dios. Al abrazar esta verdad y vivir en integridad, el creyente refleja la luz de Cristo y se convierte en un testimonio vivo, invitando a otros a buscar la misma verdad que lo sostiene. En definitiva, el cinturón de la verdad es la base sobre la cual se construye la armadura espiritual. Sin él, el resto de la armadura pierde su estabilidad, y el creyente queda vulnerable a la confusión y el engaño. Es un recordatorio de que en Cristo encontramos la verdad que da sentido, dirección y seguridad a nuestra vida, y es a través de esa verdad que podemos enfrentar cualquier desafío con confianza. El peto de justicia es una pieza fundamental de la armadura, diseñada para proteger el pecho del soldado, donde se encuentran órganos vitales como el corazón y los pulmones. En el ámbito espiritual, este peto representa la justicia de Dios que, al igual que un escudo, cubre y protege al creyente de los ataques del enemigo. Pero no se trata solo de una justicia basada en el comportamiento humano, sino de la justicia otorgada por Cristo. A través de su sacrificio, los creyentes reciben una justicia impenetrable, que no depende de sus propios méritos, sino de la obra redentora de Jesús. Esta justicia actúa como un recordatorio constante de la identidad de los creyentes en Cristo. La Biblia enseña que, sin justicia, el creyente está expuesto a las acusaciones y los engaños del enemigo. Satanás es descrito en la Escritura como el acusador de nuestros hermanos, señalando constantemente nuestras faltas y debilidades. Sin embargo, con el peto de justicia, el creyente se encuentra en una posición segura, protegido de la condenación y de las dudas internas que el enemigo intenta sembrar. Esta protección permite al cristiano mantener una identidad sólida, basada en lo que Dios ha declarado sobre él, en lugar de en sus propios errores o fallos pasados. Además, el peto de justicia no es solo una defensa, es una invitación a vivir en santidad. Al vestirnos con esta justicia, Dios nos llama a actuar de acuerdo con su carácter, aspirando a la rectitud en nuestras acciones, pensamientos y decisiones. Es una justicia transformadora, que no solo nos protege, sino que nos moldea continuamente,
ayudándonos a reflejar más fielmente el carácter de Cristo en nuestro día a día. En un mundo lleno de injusticias, el peto de justicia también representa un compromiso de los creyentes de vivir de manera justa y compasiva, siendo un testimonio de la justicia de Dios ante el mundo. Nos invita a buscar la verdad, defender la integridad y promover la equidad en todas nuestras interacciones, recordándonos que nuestra fe debe reflejarse en nuestras acciones. Así, el peto de justicia es tanto una protección como un llamado. Nos recuerda que, como hijos de Dios, tenemos la responsabilidad de vivir vidas que honren su justicia, confiando en su protección y justicia divina para defendernos de cualquier ataque espiritual. En esta armadura, el creyente encuentra la fuerza para resistir los ataques del enemigo y caminar con una identidad firme en Cristo. Si este vídeo te está gustando, agradezco mucho que te suscribas a mi canal y compartas esta poderosa información a tus seres queridos. Te recuerdo que la finalidad de este espacio es expandir la palabra de Dios por todo el mundo, por lo que tu ayuda es indispensable para este cometido. Comenta amén si estás de acuerdo en el poder que nos otorga la armadura de Dios. El calzado del Evangelio de la Paz es una parte fundamental en la armadura espiritual del creyente. Representa la preparación constante y la disposición para caminar en la paz de Dios y compartir su mensaje con los demás. En tiempos de guerra, el calzado de un soldado era crucial. Sin zapatos adecuados, no podría enfrentarse al terreno accidentado a largas marchas, y sería vulnerable en medio del campo de batalla. Del mismo modo, para un cristiano, el calzado de la paz permite enfrentar las dificultades de la vida con una base sólida y firme, enraizada en la paz que solo Dios puede dar. Pero esta paz no es una paz cualquiera, es una paz profunda, que viene de entender que Dios está en control, incluso en medio de las tormentas de la vida. Esta paz supera cualquier circunstancia y proporciona una estabilidad interna que permite al creyente mantenerse firme cuando enfrenta problemas, pruebas o tentaciones. Como lo menciona el apóstol Pablo en Filipenses 4:7, esta es una paz que sobrepasa todo entendimiento y que guarda el corazón y la mente en Cristo Jesús. Es decir, cuando el creyente lleva el calzado de la paz, está cubierto por la certeza de que Dios lo sostiene y guía en cada paso de su camino. Además, el calzado de la paz también representa la misión del cristiano de llevar el Evangelio a otros. En Isaías 52:7, la Biblia dice: «Cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae buenas nuevas». Este versículo recalca la belleza y el valor de quienes llevan el mensaje de salvación a todos los rincones del mundo. La paz que Dios nos da no es solo para ser disfrutada de forma individual, es para ser compartida, esparciendo así el mensaje de esperanza y reconciliación con Dios. Al llevar este calzado, el cristiano está listo para ser un mensajero, para llevar la palabra de vida a aquellos que aún no conocen la paz que Cristo ofrece. Por último, en un mundo lleno de caos y desesperanza, el calzado del Evangelio de la Paz es también una declaración de fe. Al caminar en la paz de Dios, el cristiano se convierte en un testimonio vivo, reflejando la calma y la seguridad que viene de saber que su vida está en las manos del Creador. Esta paz se convierte en un escudo, protegiendo a los creyentes de la ansiedad y el temor que tan fácilmente puede distraerlo de su propósito. A través de cada paso, la paz del Evangelio nos recuerda que estamos en el camino de la verdad, guiados y protegidos por el mismo Dios de paz. En definitiva, el calzado del Evangelio de la Paz no solo prepara al creyente para enfrentar las adversidades con confianza, sino que le da una misión: ser un portador de paz en un mundo que desesperadamente necesita el mensaje de esperanza y redención de Cristo. El escudo de la fe es quizás uno de los elementos más protectores y esenciales en la armadura espiritual. En la época de Pablo, el escudo de los soldados romanos era lo suficientemente grande y resistente como para cubrir casi todo el cuerpo. Además, este escudo no solo protegía a cada soldado de manera individual, sino que, al unirse con los escudos de sus compañeros, formaba una barrera impenetrable en el campo de batalla. En términos espirituales, la fe cumple esta misma función, es una barrera contra las dudas, las tentaciones y los ataques del enemigo. La fe es ese refugio seguro que nos permite enfrentar las flechas encendidas de la duda, el miedo y la incertidumbre que constantemente lanza el enemigo.
Sin fe, el creyente queda expuesto y vulnerable a la desesperanza y el desaliento. La fe es una convicción inquebrantable de que Dios es quien dice ser y de que cumplirá sus promesas, incluso cuando no entendemos sus planes. En Hebreos 11:1 se define la fe como la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Este escudo nos protege en esos momentos de incertidumbre cuando el enemigo intenta hacernos cuestionar la fidelidad de Dios. La fe permite que el creyente continúe avanzando con valentía, sabiendo que está cubierto por el poder de Dios, sin importar cuán fuertes sean los ataques que enfrente. Además, el escudo de la fe se fortalece en comunidad. Así como los soldados romanos formaron una fila protectora, nuestra fe se refuerza cuando estamos rodeados de otros creyentes. La Iglesia, como cuerpo de Cristo, nos permite apoyarnos mutuamente y levantar nuestro escudo junto con el de nuestros hermanos en momentos de dificultad. En un mundo que constantemente intenta minar nuestra fe, es en comunidad donde encontramos ánimo, edificación y un recordatorio de que no estamos solos en esta batalla espiritual. El yelmo de la salvación es fundamental para proteger la mente del creyente. Al igual que el casco protege la cabeza de un soldado, la salvación protege nuestros pensamientos y nos da la seguridad de que nuestra mente está resguardada por la obra de Cristo. La mente es el centro de nuestros pensamientos, emociones y decisiones, y el enemigo lo sabe. Es ahí donde muchas veces inicia la batalla, intentando sembrar dudas, mentiras e inseguridades que pueden alejarnos de Dios. Sin esta protección, es fácil caer en pensamientos de culpa, condena o incluso cuestionar nuestra posición como hijos de Dios. La salvación no solo nos garantiza una eternidad con Dios, sino que nos da una identidad en el presente. Romanos 8:1 nos recuerda que no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Llevar el yelmo de la salvación es vivir con la confianza de que, aunque tropecemos o enfrentemos momentos difíciles, nuestra relación con Dios no se basa en nuestras fallas, sino en el sacrificio perfecto de Cristo. El yelmo de la salvación es un recordatorio constante de que nada ni nadie puede separarnos del amor de Dios, porque hemos sido redimidos y asegurados en Él. Además, el yelmo de la salvación fortalece nuestra mente contra las mentiras del enemigo. Cuando el enemigo intenta convencernos de que no somos dignos o de que Dios no nos ama, el yelmo de la salvación nos permite rechazar esas mentiras y aferrarnos a la verdad de que hemos sido comprados a un precio y somos amados incondicionalmente. La salvación nos otorga un enfoque claro y nos recuerda el propósito eterno que Dios tiene para cada uno de nosotros, ayudándonos a mantener la mente fija en lo que realmente importa, la esperanza de la vida eterna y la fidelidad de Dios. La espada del Espíritu es la única arma ofensiva en la armadura de Dios, y representa la palabra de Dios. Mientras que el resto de la armadura protege, la espada permite que el creyente no solo se defienda, sino también avanzar y confrontar las mentiras del enemigo con la verdad. En Hebreos 4:12, la Biblia describe la palabra de Dios como viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos. Esto significa que la palabra no solo es poderosa para corregir, sino que también tiene la capacidad de discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Con ella, el creyente puede identificar y resistir las mentiras, las tentaciones y los engaños de Satanás. Usar la espada del Espíritu implica estar familiarizado con la Biblia y conocer sus enseñanzas. Cuando Jesús fue tentado en el desierto, respondió a cada tentación del enemigo con un escrito está, demostrando que la palabra de Dios es un arma efectiva contra cualquier intento de Satanás de desviarnos de la verdad. La espada del Espíritu es nuestra herramienta para vivir una vida alineada con los principios de Dios, manteniéndonos firmes en la fe y resistiendo cualquier influencia negativa que intente alejarnos de su voluntad. La espada del Espíritu no solo es vital para nuestra defensa, sino que también juega un papel crucial en nuestra transformación personal. Al meditar y aplicar la palabra de Dios, no solo protegemos nuestra mente de las mentiras del enemigo, sino que también permitimos que el Espíritu Santo nos moldee y nos transforme. En 2 Timoteo 3:16-17, Pablo nos recuerda que toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, corregir e instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. La espada, por tanto,
Tiene el poder de purificar nuestra vida, ayudándonos a tomar decisiones sabias y alineadas con la voluntad de Dios. Además, la espada del Espíritu no es solo para la defensa personal, también es un medio de evangelización y de edificación de otros. A través de la palabra, podemos llevar esperanza, aliento y corrección a quienes nos rodean. Así, cada vez que un creyente habla con la autoridad de la palabra, está ejerciendo un poder espiritual que puede transformar vidas y corazones. La espada del Espíritu, al final, es un recordatorio de que no estamos luchando solo con nuestras propias fuerzas, sino que contamos con la poderosa verdad de Dios que siempre prevalece. La armadura de Dios es un regalo, una protección que nos recuerda que, aunque enfrentemos batallas, no estamos solos. Cada pieza tiene un propósito específico y está diseñada para ayudarnos a enfrentar con valentía y confianza cada desafío que se presenta. Esta armadura no nos promete que no tendremos problemas, pero sí nos asegura que estaremos preparados para enfrentarlos. Así que, ¿estás listo para ponerte esta armadura cada día? Te invitamos a dejar en los comentarios cuál de estas piezas de la armadura te parece más importante en tu vida y cómo la aplicas en tu día a día. Te agradezco por haberte quedado hasta el final.